Imagínate por un momento cómo sería tu relación con alguien a pesar de tú haberle dado todo, a pesar de tú estar ahí a su lado. ¿Cómo sería tu relación con esa persona que a pesar de estar tú a su favor, estar en las buenas y en las malas ahí con él, un día él se vuelve contra ti y busca tu propio mal? Esa persona que estabas tú ahí, de pronto se vuelve un día en contra de ti y aún se vuelve con los tuyos que tú tanto amas y solo quiere, y el deseo de esa persona es verte sufrir. Si el día de mañana tú encontraras a esa persona o vieras a esa persona que está en una situación terrible, que está en una situación tremenda, ¿cómo sería tu reacción sin olvidar el daño que esa persona te causó? ¿Cómo sería tu reacción o cómo sería la reacción nuestra? Aquella persona que estuvimos al lado, que confiamos, y un día esa persona se vuelve en contra de nosotros y un día la vemos mal. Un día está pasando momentos difíciles. ¿Cómo sería tu reacción? De pronto tú dirías: qué pesar, qué lástima, duele verlo así. Pero de pronto diríamos: él se lo merece. Y no solo merece eso, sino que merece lo peor. Y así como me hizo sufrir, me hizo a mí, también que le hagan lo peor. De pronto reaccionaríamos así, ¿sí o no? Pero vamos a ver algo. ¿Cómo reaccionas al frente de esa persona que te ha hecho daño y te ha lastimado? La tendencia del ser humano es guardar odio, guardar rencor. Y llega uno que dice: ojo por ojo, diente por diente. Muchas veces el ser humano. Y el ser humano muchas veces dice: así como me la hizo, habrá otro que se la haga peor. Y muchas veces el ser humano se centra en eso. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vea Oseas capítulo 11, por favor. Verso 7 al verso 9. Y no pierda Oseas, por favor, porque vamos a estar ahí. Entonces, busque y no pierda Oseas, por favor. Mira estos versículos. Dice: entre tanto, el verso 7, Oseas capítulo 11, verso 7. Entre tanto que mi pueblo está herido a la rebelión, ¿contra quién? Contra mí, dice el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno, dice, ninguno, absolutamente ninguno, me quiere enaltecer, dice. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Pero mire lo que dice: mi corazón, dice, se conmueve dentro de mí, dice. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, o sea, a Israel. ¿Por qué? Porque Dios soy, dice, y no hombre. El santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. ¿Por qué en estos versos están extraordinarios, fuera de la lógica? Ver que un pueblo que experimentó, que vio el amor de Dios, se vuelva un día en contra de Dios. Y lo más hermoso es ver cómo Dios dice:
mi corazón se inflama de compasión hacia ellos, dice. Mi corazón se conmueve. Por eso te decía, ¿cómo reaccionarías tú cuando tengas al frente o te encuentres o veas la persona que te ha hecho tanto daño en tu vida y esté mal? ¿Cómo sería tu reacción? ¿Tu corazón se conmovería? ¿Tu corazón sentiría compasión, ardería dentro de ti? Esa compasión por ayudar a aquella persona que te lastimó y te hirió tanto. Dice el Señor, este pueblo se fue contra mí, se rebeló. Dice, no les importó el amor que yo les mostré, mi gloria, mi grandeza. No les importó, sino que se fueron contra mí, dice. Pero hay algo muy importante. A pesar de ello, Dios se duele de su condición miserable que el pueblo de Israel estaba pasando. ¿Y sabes cuál es lo más tremendo? Que Dios está dispuesto a extender su mano. Dios dice que su compasión enciende a favor de aquellos que lo atacan y se vuelven enemigos de él. Dios dice que su compasión está ahí para guardarlos, para levantarlos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere librarlos del justo juicio venidero que vendrá sobre ellos. Porque Él sabe que la rebeldía de ellos tenía que venir la justicia, pero Él dice que el corazón de Él ardía en compasión hacia ellos y en misericordia. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él, a pesar de que ellos le fallaron, lo dejaron, le dieron la espalda. Dios quiere lo mejor para ellos. ¿Dios quiere qué? Lo mejor para ellos. ¿Qué quieres tú para tu peor enemigo? ¿Qué deseas tú para la persona que te ha lastimado? ¿Qué deseas tú para la persona que de pronto le pediste perdón y no te ha perdonado o te hirió tanto? ¿Qué quieres tú para él? ¿Qué deseas tú para él? ¿Tu corazón arde en compasión? ¿Tu corazón arde en misericordia hacia aquel que te lastimó? ¿O tu corazón se llena de odio y siempre quiere la venganza? Dios dijo no. Israel, una nación que fue llamada a ser testigo de su grandeza, de su gloria, de su poder, de sus bendiciones. Pero lamentablemente ellos se rebelaron y las consecuencias de sus pecados los iba a destruir al pueblo de Israel. Pero mira el amor de Dios. Mire ese amor tan grande. Mire ese amor tan hermoso. Mire ese amor tan precioso. Mire ese amor tan especial del pueblo, del corazón de Dios hacia el pueblo. Ahora sí, ve a Oseas capítulo 14, verso 1. Y vamos a centrarnos ahí. Del verso 1 al verso 9 dice así la bendita palabra. Yo quiero decirte algo. Aquí Dios no está hablando al nuevo nomás. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, a su iglesia, a su pueblo. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros. Pero tú también que me escuchas allá donde tú estás, no digas no soy cristiano, no me habla a mí. Dios también te está hablando a ti, varón o mujer que escuchas. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, dice. Porque tus pecados, por tu pecado, dice, has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle,
Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, o sea, Asiria. No montaremos en caballos, dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia, dice. Mira el verso 4. Yo sanaré, está hablando el Señor, su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, dice. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto, dice. Mire el verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué tremendo. Yo creo que aquí, cuando tú lees la palabra, encontramos tres motivos o tres razones o tres invitaciones que Dios hace al pueblo de Israel. ¿Cuántos a lo largo de la vida, desde que tengamos uso de conciencia, nos han invitado? De pronto te han invitado antes a pasear. De pronto te han invitado a jugar. De pronto te han invitado, de pronto te han dicho: venga, vamos y divirtámonos, gocemos. Hemos tenido esas invitaciones. Habrá otros que de pronto nos han invitado a trabajar. Otros te han invitado a hacer lo mejor, que te superes. Y todos hemos tenido de pronto invitaciones de una y de otra forma. Pero aquí en el último capítulo de Oseas, capítulo 14, sin embargo, encontramos la mayor y la mejor de las invitaciones que podemos recibir de parte de Dios. Dios está invitando a su pueblo. Dios nos está recordando y nos está invitando a que volvamos a Él. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés pasando, así como el pueblo de Israel que se rebeló contra Él, se fue tras dioses ajenos, y la consecuencia de su pecado era la destrucción para ellos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, los invita a ellos. Y primer aspecto que Dios hace está en el versículo 1. Y la primera invitación que Dios le hace al pueblo es que vuelva a Dios. Mira lo que le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque tu pecado has caído. La primera invitación que Dios le hace al pueblo de Israel es que se vuelva de su error, que se vuelva a Él, que se vuelva de donde dejó de amarle, de donde lo perdió. Él está diciendo: vuélvete a Él. Y algo que nosotros podemos entender
es que Dios siempre quiere que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Por causa del pecado se encuentran muchos alejados y separados de la gracia de Dios. Debemos volver a Él. Y aquí no solamente está hablando a la iglesia. Vuelve a Él. Volvamos a Él. Pero mira lo que me impacta. La Biblia nos habla que el hombre, por causa de su pecado, se encuentra alejado y destituido de la gloria de Dios. Se encuentra alejado. Dice la Biblia en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice. Mas vuelve y dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siempre le está haciendo una invitación de que el hombre, de que la humanidad vuelva a Dios. Y lo que está pasando hoy a nivel mundial, lo que se ve, es porque Dios quiere que su iglesia, su pueblo, vuelva a Dios. Vuelva a Dios con un corazón contrito y humillado. Vuelva con un corazón arrepentido. Vuelva con ese deseo de buscar a Dios y ese deseo de entender que si él vuelve a Dios, él es perdonado y rescatado de su baja manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué? Vamos al libro de Corintios, por favor, primera carta. No pierdas ahí Oseas, por favor. Primera de Corintios, por favor. Dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 10 dice así. ¿A qué Dios está invitando al pueblo de Israel? A volver a Él, a que se vuelvan a Él. Y hoy está invitando a la iglesia, el Señor a la iglesia que vuelva a Él. Dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. El ser humano debe reconocer la importancia que es reconocer sus pecados y volver a Dios. Es volver a Dios. Y toda la iglesia debemos volver nuestros ojos a Dios. ¿Y cómo debemos de volver? Con súplica, con ruego, con lloro, con lamento. Debe volver el pueblo, su iglesia debe volver al Señor Jesucristo. Ya que si no los abandonamos, los pecados nos podrán apartar y destruir. Y las consecuencias de los pecados es destruir al ser humano. Es tanto la consecuencia del pecado del hombre, que es la consecuencia es llevar al hombre, separarlo de Dios, llevarlo a un infierno. Esa es la consecuencia del pecado. Y por eso Dios tiene que decirle al pueblo en Oseas, vuelve a Oseas, por favor. Dice: vuélvete a Dios. Vuelve a mí, dice el Señor. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Israel, una nación, un pueblo escogido, apartado, que fue llamado para ver la gloria de Dios, su grandeza, sus proezas. Pero un día se rebela contra Dios.
Y es el amor tan grande de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. Y es tan grande el amor de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia hoy, que le dice: vuelve a mí. Vuelve a mí. Tenemos que volver a Él. ¿Por qué? Por eso es tan importante reconocer nuestros pecados y entender el llamado de parte de Dios antes que nuestros pecados nos destruyan. Es importante reconocer y volvernos a Dios. Mira lo que dice el libro de Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 1, verso 3. Dice así el Señor, la palabra de Dios. Diles pues, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y yo qué? Me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quería el Señor con su pueblo? Que se vuelvan a ellos. Dice: vuélvete. Vuélvete de donde has caído ahora y vuélvete a mí, dice el Señor. Mire lo que dice Malaquías ahí enseguida. Capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Verso 7 dice la palabra del Señor. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice, y no las guardasteis. ¿Qué dice? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de volver? Vuelve el Señor y dice: vuelvan a mí. El anhelo de Dios era para el pueblo de Israel que se volviera de sus malos caminos. ¿Y cuál es el anhelo de Dios hoy para el pueblo, para su iglesia? Que vuelva a Dios. Volver a Él. Volver a las sendas antiguas. Volver a la verdad, volver a la palabra. Dice: vuelva a Él. Y mire lo que dice Ezequiel. Ahí atrás. Ezequiel capítulo 33. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 33, verso 11, dice así la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí, iglesia? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que, ¿qué dice ahí? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos, dice, de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Mire el amor de Dios a un pueblo que le dio la espalda. Mire el amor de Dios a un pueblo que le dio el amor, el cariño y vio su grandeza, y un día el pueblo le da la espalda, pero el amor de Dios va más allá de lo que el corazón del hombre a veces entra, el odio. Y Dios le dice: vuélvanse. Vuelve y los busca, les dice: vuélvanse a mí. Vuelvan, que yo estoy con los brazos abiertos esperándolos, dice. Vuelvan a Él. Y hoy Dios nos está diciendo a nosotros: volveos a mí de todo corazón. Vuelva a Él. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Este versículo muchas personas lo han utilizado para predicar al nuevo, viendo que este versículo aquí Dios está hablando a la iglesia de ¿qué? De Filadelfia. Está hablando a su pueblo, a la iglesia.
Y mira lo que les dice ahí en este texto, en este versículo. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo. O sea, como diciendo: vuelve. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí está hablando a la iglesia de volverse. Ahí está tocando el corazón de su pueblo, de su iglesia. Ahí está diciendo: iglesia, vuelve por tanto de donde has caído y arrepiéntete antes de que venga el Señor. Debemos de volvernos a Él. ¿Cómo? Primero volvernos. Y Dios le dice al pueblo de Israel: no importa lo que hicieron, se fueron tras dioses, me abandonaron, me dieron la espalda, pero dice: mi corazón arde de compasión por dentro y misericordia los quiere alcanzar a ustedes para que no perezcan, le dice al pueblo de Israel. Y Dios empieza a buscarlos. Dios empieza a llamar a su pueblo. Y hoy tú que escuchas, varón, allá donde tú estás y te has apartado de Dios, no sé el motivo, no sé la causa, pero vuelve, porque Dios te llama. Vuelve a Él, vuelve a los caminos de Él, vuelve a su redil, vuelve al Señor, porque Él está con los brazos abiertos esperándote. Y hoy te está haciendo una invitación. Vuelve a Oseas, por favor. Segundo paso. Primera invitación, ¿cuál es? Que hizo el Señor al pueblo de Israel, es que vuelvan, ¿qué? A Él. Vuelve, dice. Segundo, mire lo que dice. Pero ¿cómo quiere Dios que vuelva el pueblo de Israel? No es volver por volver, no es ir por ir, no es venir por venir. Dios quiere que el pueblo de Israel se vuelva en un arrepentimiento. Segundo, Dios los está invitando a que vuelvan en arrepentimiento hacia Dios. Y mira lo que dice el verso 2 y verso 3. Dice: llevad con vosotros palabras de ¿qué? ¿De qué? De súplica. Y volved a Jehová y decidle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, dice. No nos librará los asirios, dice, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza ¿qué? Misericordia. El segundo llamado que Dios le hace al pueblo de Israel es que se vuelvan en arrepentimiento de sus pecados. Y eso Dios quiere hoy de nosotros. Pero ¿cómo? El verso 2 dice: lleva a Jehová sobre vosotros palabra de ¿qué? De súplica. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir lo siento. El arrepentimiento no es solamente ir en emociones y en sentimientos. El arrepentimiento es sentir dolor, dice, con palabras de súplica. ¿Qué quiere decir eso, palabras de súplica? O sea, que yo me acerque a Dios con un verdadero arrepentimiento y con un corazón dolido, y que lo que yo suplique me salga desde lo más profundo de mi ser y sienta dolor. Eso es un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quiere. No decirle: Señor, la embarré. Aún con los pensamientos decir: Señor, me duele haberte lastimado. El Señor les dice: volveos a mí con súplica, o sea, con ruego. Vuélvanse a mí. Que eso tiene que haber un dolor, porque el verdadero arrepentimiento trae dolor y renuncia hacia el pecado.
Ese es el verdadero arrepentimiento. Y Dios primero les dice, vuelvan, pero no vuelvan como ustedes quieren, sino como yo quiero. Vuelvan con súplicas, con una palabra que salga dentro de ustedes, dice. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir dolor por lo hecho, por el mal causado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y muchos, dice, vuelven a mí, no con sentimiento silencioso y un corazón en su corazón, sino con palabras de ¿qué? Propias de arrepentimiento y confianza en mí. Otra cosa es que cuando nosotros vamos al Señor y a pedir perdón con un verdadero arrepentimiento, también tenemos que tener confianza y creer que Él nos perdonará, que Él estará ahí para levantarnos, que Él estará ahí para ayudarnos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y muchas veces fallamos y por no ir con una súplica dejamos que el tiempo pase. Y cada vez que el tiempo pase y si yo no vuelvo a Él con un verdadero arrepentimiento, el pecado me va corcomiendo más y más. Y es como el veneno de la serpiente hasta que mata al ser humano. Si la serpiente pica al ser humano y si no se lleva a la persona que fue picada por la serpiente, el veneno lo va a matar al instante. Y eso es lo que debe hacer uno. ¿Cómo debo volverme? En arrepentimiento a Dios. No como yo quiera, sino con una verdadera súplica. Mire lo que dice Salmos, capítulo 51. Busque el libro de Salmos, capítulo 51. Y lo que el profeta Oseas está diciéndole al pueblo es que se vuelvan en un verdadero arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. El verdadero arrepentimiento me trae ¿qué? Perdón y me trae salvación. Pero también el verdadero arrepentimiento me trae otra cosa. Ya lo veremos. Mire lo que dice el Salmo 51, verso 17, dice así la palabra del Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. O sea, un corazón dolido. Un corazón dolido, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué tenía David ahí? David entendió y dejó pasar un tiempo hasta que él entiende que lo único que lo puede sacar de su situación, lo único que puede traer libertad y sanidad a su cuerpo, a su alma, es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae sanidad interior, trae restauración, trae libertad a una vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento implica reconocer tus culpas y volverte en arrepentimiento y pedir perdón por tus pecados. Y el deseo de Dios es restaurarte, perdonarte, restaurarte y levantarte. Eso es lo que Dios quiere hacer con uno. Y eso es lo que el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel. Vuelve a Dios, pero no vuelvas como tú quieres, sino vuelve en súplica, en lamento, en lloro, con un corazón rasgado delante de Dios, dice. No es decirle, Señor,
la embarré. ¿Y ahora qué? Hermano, ya la embarró, ya hizo lo que hizo. Hermano, apártese de ahí y vuelva con un verdadero corazón arrepentido hacia Dios y en súplica hacia Él. Esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en Oseas capítulo 14. Y la persona que tiene un verdadero arrepentimiento se duele por su pecado y no vuelve su vida a ser la misma, sino que trae un cambio en su vida. Cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento, esa persona tiene un cambio en su vida. Si no hay un cambio, nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, nunca tuvo un verdadero encuentro con Dios, nunca tuvo un verdadero nacimiento en la parte espiritual con Dios. El volverse trae resultados y el no volverse trae consecuencias para el pecado. Y eso es lo que hace Dios. Mira lo que dice en Oseas capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice así el Señor: no nos librará los asirios, o sea, Asiria. Diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza ¿qué? Misericordia. Dios quiere que Israel, quiere que Israel se diera cuenta que el único que puede librarlos del juicio, del castigo, de su consecuencia, solamente era Dios. Y Él quiere y les dice: no los salvará los asirios, no los salvará el pueblo de Asiria. Dios les dice: no los salvará vuestros dioses, no te salvará el brujo, no te salvará aquel, sino que dice que entiendan que yo soy el único que puedo salvarlos y restaurarlos. Él es el único que puede salvar. Y lo que Dios quería con el pueblo de Israel es que ellos se apartaran de los dioses, se apartaran del pecado y reconocieran a Cristo o a Dios como el único Dios verdadero y Señor de sus vidas. Eso es lo que Él quería. ¿Por qué dice la palabra? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Yo creo que eso lo saben, ahí enseguida de Salmos está. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que se aparta de ellos, se aleja de ello, alcanzará ¿qué? Misericordia. Misericordia es la mano de Dios extendida, aunque no lo merecemos, pero la mano de Dios, la misericordia de Dios está ahí para levantarnos si nos volvemos en un arrepentimiento. Dice: volveos a Él. Si no te vuelves a Él, ¿cómo esperamos ser restaurados? ¿Cómo esperaríamos ser levantados? Cuando lo único que nos puede ayudar, lo único que puede levantar nuestras vidas es volvernos y abandonar el pecado y la iniquidad. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Mas el que se aparta de él, o sea, se aparta, los confiesa, hace a un lado, se hace a un lado, olvida, odia el pecado, dice que esa persona alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Qué dice Isaías, por favor? Isaías 55. Busque Isaías, por favor. Isaías capítulo 55. Mire lo que la palabra del Señor dice. 55 verso 7 dice así la palabra del Señor: deje el impío su camino. O sea, está hablando del pecador.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. ¿Qué está hablando? Vuélvase, dice. Pero ¿cómo se debe volverse? En arrepentimiento, sintiendo dolor por haberlo ofendido. Si la esposa o el esposo le fue infiel a la esposa y dice, ay, es que lo siento. Y la esposa le dice, él dice, lo siento, perdóname. Pero al mes vuelve a hacer lo mismo. Mi pregunta es, ¿esa persona tuvo un arrepentimiento o remordimiento en su conciencia había? Eso es lo que había, era un remordimiento en su conciencia por haberle fallado a la persona. El verdadero arrepentimiento es pedir perdón y apartarse del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si falló, hermano, levántese, ya no lo vuelva a hacer y siga hacia adelante. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 1, por favor. Verso 18 dice así. Mire lo que dice Isaías, verso 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuentas. Cuando alguien pide perdón por haber fallado, ¿qué hay ahí en esa vida, en esa pareja? Hay paz, se pusieron a cuentas. Y mira lo que dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca, ¿qué? Lana. Pero hay que volver a Él en un verdadero arrepentimiento y sentir dolor por haber lastimado el corazón de Dios. Y si tú tienes que pedir perdón a alguien, a una persona le hayas lastimado, en tu corazón no es decirle, ay, perdóneme, porque ya no. No, hermano, que eso salga del corazón, que eso salga, haya quebranto. Que eso cuando tú le pidas perdón a una persona trae restauración y traes libertad a aquella persona y traes paz para esa persona. Ese es el verdadero perdón. ¿Qué dice en Crónicas? Segunda de Crónicas, por favor. Por él le dije, no pierda, Segunda de Crónicas, capítulo 14. Capítulo 7, perdón. Versículo 14 dice así. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, lloraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren, quiere decir si volvieren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ojo con esa palabra sanaré. Esa palabra sanaré quiere decir restauración. Habrá restauración en esa vida. ¿Qué más dice Miqueas antes de Mateo? Vaya Miqueas, por favor. Mire lo que dice Miqueas antes de Mateo. Capítulo 7. Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. Dice ahí, ¿qué Dios como tú, dice, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Se deleita en misericordia, dice. Y Él volverá a tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Sepultando de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará lo más profundo de la mar todos nuestros ¿qué? Pecados. El verdadero perdón olvida.
¿Cuántos de ustedes han pedido perdón? Y rato me he pensado cuando la persona se enoja, dice, ay, yo perdono, pero no olvide. No recuerde que usted me hizo esto. No olvide que usted me hizo esto. Ay, ahí se la tengo. Y póngale el dedo en la llaga. Mi pregunta es, ¿hubo un perdón ahí? No hubo un perdón. Porque el que perdona, olvida. Ya no se vuelve a acordar más del daño que le hizo la persona. Perdonar es olvidar. Pero cuando tú no perdonas, cada vez que te recuerda, te lastima. Y es que mejor dicho, es que yo me acuerdo aquel día. Si supiera las lágrimas que yo boté, si supiera mi corazón dolido. Mi pregunta es, ¿perdonó ahí? No ha perdonado. Lo que tiene es un remordimiento. Hay una herida en ese corazón. El verdadero perdón me lleva a olvidar y a perdonar. Mire lo que dice, léalo ahí, vuelta, Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Él dice, Miqueas está hablando acá, dice, que Dios como tú, dice, que perdona la maldad y que y olvida el pecado. No está poniéndole el dedo en la llaga, no diciéndole, recuerde lo que hicieron en el desierto. Recuerden. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Él no dice perdono, pero no olvido. Mastico, pero no me lo paso. Uy, es que yo lo veo por un lado, yo voy por el otro, porque no lo veo, no lo puedo ver. Eso no es perdón. Dios habla de un verdadero perdón y en arrepentimiento. Amén. Ese es. Tercer paso. Vuelve a Oseas, por favor. Capítulo 14. Mira lo que dice ahí el verso 4 al 7. Primer invitación de parte de Dios, o primer llamado para el pueblo de Israel, ¿cuál era? Que se volvieran ¿a dónde? A Él. Segundo llamado para el pueblo, ¿cuál era? Que se volvieran, pero en un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Tercer llamado o tercera invitación que Dios quería para el pueblo de Israel, después de que se volvieran, era que Él iba a traer restauración a sus vidas. Mira lo hermoso. Dice así el verso 4 al 7. Qué hermoso, papá Dios. Yo sanaré su rebelión, dice. ¿Quién está hablando? Dios. Dice, yo sanaré su rebelión. ¿Y qué más dice? Y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Mira cómo viene. Yo seré a ellos como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, dice. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Verán verificados como trigo y florecerán como la vid. Y su olor será como de un vino del Líbano. ¿Qué quiere? Míreme acá. Si hay algo que Dios puede hacer en la vida de una persona, es restaurar nuestras vidas. Si hay algo que Dios puede hacer en la vida de una persona, es restaurar nuestra vida, ya que Él tiene amor y misericordia para nosotros. Dios vio que Israel estaba inclinado a hacer ¿qué? A rebelarse. ¿Dios lo sabía? Sí, pero Él promete restaurar a Israel. Y si hoy la iglesia, no importa lo que haya hecho, no importa de dónde cayó, y si hoy tú te vuelves y te arrepientes, Dios traerá restauración a tu vida. Y por causa del pecado estabas afligido, oprimido, desesperado, agobiado, congojado, desolado. Déjame decirte que cuando tú vienes en un verdadero arrepentimiento, Él trae sombra,
Él trae paz, Él trae gozo a tu vida, porque a eso viene el Señor, a restaurar las heridas que dejó el pecado. Él viene a restaurar. ¿Cuántos por causa de las heridas no están, del pecado, perdón, no están heridos, no están vacíos? Otros están apartados de Dios por causa del pecado. Pero Dios dice que Él quiere, ¿qué? Restaurar lo que el pecado dejó. Él quiere restaurar lo que el pecado dejó, lo que hizo. O sea, Él quiere restaurar lo que el huracán destruyó. Y Él quiere restaurar y quiere traer paz a nuestras vidas. Pero es entender, iglesia, debemos de volver. Míreme aquí esto, el capítulo Oseas 11:7. Oseas 11, versículo 7 dice ahí: entre tanto mi pueblo está, ¿qué? Adherido a la rebelión, o sea, a hacer lo malo contra mí, dice. O sea, rebelados, rebeldes, pecando. Aunque me llaman, ¿qué? El Altísimo, dice, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Y cuánto llamamos Dios Padre? Padre Dios, eres mi Dios Padre. Pero mis actos, mi forma de ser, mi testimonio está en contra de Él. Y por eso dice, ninguno me quiere enaltecer. Porque si nosotros tuviéramos un verdadero arrepentimiento, la iglesia tuviera un verdadero nuevo nacimiento, en vez de lastimar el corazón de Dios, ¿qué haría la iglesia? Enaltecería al Señor. Donde tú vayas serías testimonio. En tu trabajo serías testimonio. En tu familia serías testimonio. Donde tú vayas serías testimonio. El problema de nosotros, la iglesia, es que queremos ver el testimonio de otros y nuestro testimonio es error delante de ellos. O sea, yo no puedo decirle a otro cambie cuando yo no he cambiado. Yo no puedo decirle al hijo no fume cuando yo fumo. No puedo decirle no tome cuando yo me echo mis polas. Yo no puedo decirle no baile cuando yo bailo. Eso no es Dios. Lo que Dios quiere es que en mí haya restauración. Y cuando en mí hay restauración, hay sanidad. Y la verdadera restauración, el verdadero arrepentimiento, trae sanidad interior para tu vida. Y el verdadero perdón trae restauración. ¿Cuántos los han herido? ¿A cuántos nos han lastimado? ¿A cuántos nos han... ¿Qué no han dicho? Pero cuando usted se encuentra a esa persona, usted recuerda, pero usted dice, uy no, el amor de Dios está en mí. Va y le da un abrazo. ¿Sí o no? Pero si usted se encuentra a esa persona que habló de usted, criticó de usted y se lo encuentra, y en vez de darle el amor de Dios le blanquea los ojos. Y la otra persona dice, y que es que cristiano, que es que cristiana. Míreme acá esto, Dios no sanando, es decir, no solo perdonando, sino además vendando las heridas del pecado y transformando el corazón del hombre. Dios no solo lo hace, ¿qué? Sanando, sino perdonando y restaurando el corazón del hombre. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es que perdono pero no olvido. El amor de Dios restaura y sana el corazón del hombre. Ese es el verdadero amor. Si hay un poder tan grande en este mundo, es el poder restaurador de Dios. ¿Qué hemos visto como? ¿Cuál es el poder restaurador de Dios en este mundo? ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Y un testimonio es usted que está acá. Los borrachos han sido cambiados, los que se acercan a Él. Los que llegan a Él con un verdadero arrepentimiento, el borracho cambia, el pecador cambia, la mujer que trabaja en la calle cambia, el drogadicto cambia, el ladrón cambia, el mentiroso cambia, el murmurador cambia. ¿Cuándo? Cuando llega
verdaderamente al Señor. Y el único que puede, aquí termino, el único que puede cambiar el corazón de la persona es Cristo Jesús. Y si tú que me escuchas allá donde tú estás, no importa lo que hayas hecho, de pronto tú dices, no, yo soy pecador, no me perdona Dios. No, la misericordia varón, la misericordia mujer está para ti ahí esperándote. Solamente levántate de ahí donde tú estás en ese lugar y busca al Señor con un corazón contrito y humillado. Búscalo de verdad, búscalo a Él y Él restaurará, Él te perdonará y Él restaurará tu vida, varón. Toda clase de pecador que se acerque a Él, hemos visto que Dios lo restaura. Mire lo que dice Tito, por favor. Antes de Hebreos, por favor. Busque Hebreos y guíese por Hebreos, ahí está Tito. Capítulo 3, verso 3 al 7, anote esa cita, yo lo leo. Dice verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Esclavos del pecado, de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos ¿qué? Unos a otros, dice. Pero mire el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, de su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho, sino porque nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros, dice, abundantemente ¿qué? Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él derramó amor en ti, Él derramó perdón en ti. Y si Él mora en ti, debemos amar como Él amó, debemos perdonar como Él perdonó y debemos volvernos a Él, porque Él nos espera con sus brazos abiertos. Cierra tus ojos, por favor. Volvamos a Él. De pronto dejaste de orar, perdiste esa pasión. De pronto hubo algo en tu vida y has dejado de orar, has dejado de buscarle. Ya no oras como orabas antes. Ya no te apasiona para congregarte como antes. Ya no te apasiona la palabra del Señor como te apasionaba antes. Hoy dile, Señor, perdóname. Dile, reconozco, Señor, mi falta. Reconozco mi pecado, Señor. Porque de una o de otra forma, dile, Señor, hemos fallado delante de ti. Señor, dile, aquí estoy. Me vuelvo, como dice a tu palabra, con súplica, Señor. Y suplico tu misericordia, dile, tu perdón, Señor. Perdóname, Señor. Porque de pronto no fui luz en medio de las tinieblas. De pronto no fui ese testimonio en mi casa, en mi familia, en mis hijos, aún en mi barrio. No fui ese testimonio que tú querías que yo sea, Señor. Dile, perdóname, papá, te lo pido, dile, en el nombre de Jesús. Dile, y restaura mi vida. Restaura, Señor, lo que tengas que restaurar en mí, dile. Señor, si hay dolor en mí por la persona que me ofendió, me hizo daño, me lastimó, de pronto aquel me mintió, aquella me engañó, me mintió, dile, Señor, perdóname, Señor, y restaura mi vida, Señor. Dile, trae sanidad a mi corazón, trae libertad a mi alma, Padre. Señor, dile, porque esa herida causada por el hombre, por el ser humano, aún me duele, Señor.
y no he podido olvidar, Señor. Cada vez que me acuerdo me duele, dile. Cada vez que yo miro a esa persona me duele el daño que me causó. Padre, dile, pero aquí vengo a ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Y reconozco, Padre, que estoy herido, Señor. Reconozco que estoy herida, estoy lastimada, Señor. Dile, Espíritu Santo, yo solo no puedo, sola no puedo. Necesito de ese poder restaurador tuyo, mi Rey. Necesito de tu mano poderosa, Padre, en mi vida, para poder perdonar, para poderme volver a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, dile, te necesito. Necesito de ti en mí cada día, Señor. Necesito tu perdón y tu restauración, Señor. Sana mi corazón, Señor. Y enséñame a amar con ese amor que tú me amas. Con ese amor que tú amas a pesar de que te fallemos, de que a pesar de que lastimemos tu corazón, tú nos amas con tu misericordia. Enséñame a amar a aquella persona que me lastimó. Y si alguien te ha lastimado y no has podido perdonar y eso te lastima y te duele, hoy en el nombre del Señor Jesucristo, perdona a esa persona. Perdónalo. Perdónala. Pronuncia el nombre de aquella mujer, de aquel hombre que te hizo daño y dile: yo, fulana de tal, fulano de tal, yo te perdono hoy en el nombre de Jesús. Porque Dios es amor. Gracias, papá, dile. Te perdono, dile. Y que sea Dios restaurándote y levantándote. Dile: y deseo lo mejor de corazón para ti donde quiera que te encuentres. Dile: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.